Bueno, cuando observamos la vida social y económica de nuestro tiempo, sorprende darse cuenta que es el área donde más conflictos tenemos. Hemos sido capaces de avanzar muchísimo en todas las áreas científicas, descubrimientos, la inteligencia humana al servicio del progreso, todo espectacular, pero cuando pasamos a la vida social y económica nos comportamos de manera a veces incomprensible, ¿no? Hay varios factores ahí. Uno es que un modelo que se ha instalado como modelo social procede de esta visión de que el ser humano realmente es un animal y la vida es una lucha por la supervivencia. Esto ya viene en las teorías de Darwin y de Haeckel, las teorías de la evolución, que se han extrapolado al ser humano y de tanto repetirlo, pues finalmente nos comportamos como animales que luchan para sobrevivir y hemos olvidado un poco qué significa vivir como seres humanos. Y este es un tema fundamental porque cuando uno ve los resultados, por ejemplo, del Foro Económico Mundial, las cifras que se presentan son espectaculares, cómo la desigualdad económica va creciendo, cómo a pesar de todas las alertas que tenemos, seguimos sobreproduciendo productos que sabemos que no se van a poder vender porque se produce más de un 50% más de lo que se necesita. O sea, es una economía sin sentido que está destruyendo el planeta, pero sin embargo nadie tiene el coraje para afrontar o nadie sabe cómo afrontar esto quizá, ¿eh? O sea, no quiero tampoco que suene como una crítica. Entonces, cuando uno analiza un proceso histórico, la economía está basada en el egoísmo. De hecho, esto ya viene del padre de la economía moderna, Adam Smith. No es que venga de él es el primero que lo pone como fundamento económico y así se enseña a las universidades que la economía es la base, ay, perdón, el egoísmo es la base del progreso, que cada uno tiene que mirar lo que él necesita y que cuando cada uno es egoísta, mira lo que necesita, este tira y afloja de los egoísmos, que en economía se llama la oferta y la demanda, el mercado ya lo equilibrará y que poco a poco todos estaremos mejor. Esta era la hipótesis de Adam Smith, que después de 3 siglos ha mostrado que no era cierta. Cada vez más egoísmo, cada vez más desigualdad, menos equilibrio, más problemática, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta que el egoísmo, en cierta forma, sí tenía sentido en el pasado, igual que tiene sentido en el desarrollo de un niño pequeño. Un niño pequeño es normal que al principio sea egoísta, pero en algunas épocas había unos límites morales y éticos que ponía la propia sociedad, ya fuera la iglesia, fuera la propia comunidad, la familia. Entonces el egoísmo quedaba regulado, ¿no? Pero estas estructuras sociales, eclesiásticas o no, o políticas o familiares, se han ido desmoronando. Hemos asistido a un gran incremento, aceleración de la tecnología, que no ha sido equiparable al desarrollo de la ética individual. Estaba bien que el ser humano dejara de ser grupal o gregario y que los comportamientos ya no los mandara la comunidad y quisiéramos evolucionar hacia la individualidad libre, pero teníamos que habernos preparado para un individualismo ético, una ética fundamentada en el interior, y esto no se ha trabajado. La tecnología ha seguido un ritmo que el ser humano no puede entender. Hay una frase en el mundo tecnológico que dice, si lo entiendes es que ya está obsoleto. Este es el progreso tecnológico, pero que ha llevado al ser humano a una dependencia de la tecnología y a un bloqueo en el desarrollo de la ética individual. Entonces, esto ha supuesto una atrofia de los fundamentos morales de la sociedad a muchos niveles, ¿no? También a nivel de educación. En la educación ha pasado lo mismo. Hemos querido pasar de épocas autoritarias a una época basada en la libertad, pero no ha habido una transición normal. Ha habido un salto sin fundamentar y bajo el miedo de que te acusen de totalitarista o dictador o fascista, pues al final todo es tolerable, pero la práctica nos muestra que todo no es tolerable. Entonces tenemos un planteamiento que lo que servía en el pasado hoy nos sirve, pero no hemos sabido encontrar lo nuevo, estos fundamentos éticos y morales que puedan sostener a la sociedad, ¿no? Entonces esta economía egoísta que se sigue manteniendo es totalmente destructiva. Y ahí hay algunos errores en la economía que ahora me gustaría ir desarrollando, ¿no? Pero la economía se basa en 3 conceptos fundamentales que los antiguos llamaban la tierra, el trabajo y el capital, ¿no? Y los tres son temas que no se podría comercializar con ellos,
son conceptos fundamentales de la economía que se tienen que usar para crear riqueza, pero no para intercambiar o como si fuera mercancía. Luego lo desarrollaré. Y, y también el dinero, darnos cuenta que el dinero es una relación entre seres humanos. Hoy el dinero también se usa como mercancía. La gente compra y vende dinero en fondos de inversión, divisas, especulación, sin darnos cuenta que estamos comprando y vendiendo personas. Pues, ya digo, dinero es relación entre seres humanos, ¿no? Entonces, todos estos conceptos hay que reflexionarlos de nuevo, es lo que quiero intentar ahora, y plantear un nuevo modelo de sociedad en la cual quizá también dejaría apuntado para otra charla, en esta no tocaría, si sigue teniendo sentido el Estado unitario que tenemos ahora, que ya viene de hace siglos, ¿no? El Estado unitario que sustituyó a las antiguas monarquías. Bueno, en algunos países todavía tenemos monarquías, pero que sigue siendo el Estado global el que decide y se inmiscuye en la economía, en la educación, en la cultura. Y esto ya digo, ha sido así durante siglos, deberíamos preguntarnos si hoy esto tiene sentido. Por tanto, cuando reflexionamos los fundamentos para una sociedad más humana o para que el ser humano pueda desarrollarse plenamente en su humanidad, tenemos que tener en cuenta tres ámbitos, ¿no? Uno es la educación o la cultura en general, el otro es cómo buscamos un equilibrio en las relaciones sociales, lo que generalmente se llama política, pero no en el sentido de partidos políticos, sino política como la palabra polis antigua griega, que significaba la cosa pública, cómo relacionarnos para tener armonía, y por último este nuevo concepto de economía, ¿no? Entonces, el ser humano en su interior, como decía antes, ya de antiguo, y esto seguirá funcionando hasta que tengamos un desarrollo espiritual más profundo, en nuestro interior todos tenemos tendencias sociales y antisociales, todos. Y es correcto que sea así, tiene que ser así. El ser humano evoluciona o debería evolucionar hacia una individualidad libre y para esto está dotado de unas tendencias internas que son antisociales o egoístas. Es decir, para que yo pueda tener más presencia de mí mismo y desarrollarme, tengo que tener este aspecto de egoísmo que comentaba antes. Y es muy interesante porque cuando yo me ocupo de mí, de alguna manera me cierro al otro. Y al revés, cuando estoy atento al otro, me estoy un poco durmiendo en mí mismo, ¿no? Es como un ritmo parecido al de la vigilia y el sueño que tenemos cada día en la relación social. Cuando estoy pendiente del otro, me duermo en mí mismo. Si estoy pendiente de mí, me duermo en el otro. No, no estoy atento. Y lo interesante es que sepamos establecer este ritmo saludable, ¿no? Armónico, es decir, ni encerrarme en mí ni perderme en el otro, para buscar este equilibrio, porque a pesar de que nos tenemos que desarrollar en la individualidad, somos seres sociales. Nadie vive solo, aunque hay gente que dice, pues me voy a vivir a un pueblo en la montaña. Ya, pero hasta que te has podido ir a un pueblo en la montaña con tu huerto y dos cabras, has necesitado a los demás. Por lo tanto, este es el gran desafío que nos sirven los modelos del pasado. Tenemos que ser capaces de imaginar otro modelo en donde el individuo y la comunidad dejen de ser una polaridad, eh, digamos, polémica, sino que se conviertan en un ritmo saludable, que en esta relación nos podamos elevar a algo superior, ¿no? Entonces, fijémonos que, por eso decía también antes, es fundamental un camino de autoconocimiento. Es decir, el ser humano, las antiguas religiones, iba a decir, no les sirven. Habrá quien les sirve todavía, pues al que les sirve la religión, pues que sigan ella, está bien, ¿no? Cada uno tiene que respetar. Pero todo lo que es heredado del pasado, da igual la religión que sea, es muy difícil que las religiones cumplan su misión, que como dice la palabra, era de religión de religare, ligar al ser humano con su origen espiritual. Es decir, la práctica o los conocimientos espirituales tenían que permitir estar conectados con el origen y que esta conexión espiritual con el origen nos permitiera un comportamiento en la vida cotidiana armonioso y no destructivo. Digo religión, pero podrían ser las tradiciones de las cosmovisiones de los pueblos originarios, de los chamanes, mamos, abuelos, esto, todo este conocimiento que hay en América o también en Asia, ¿no? O sea, todo esto antiguo, si ya no religa, si solo es una tradición que se mantiene, se convierte en dogma. Muchas veces, al ver que lo antiguo no está funcionando, pero por miedo a perderlo, se convierte en un dogma
Entonces, este dogma se impone, pero no sirve de nada, ¿no? Y las religiones se vuelven totalitarias, que es uno de los problemas que tenemos hoy. Hablo en general, pero que nadie se sienta ofendido, porque no quiero ofender a nadie, pero es como reflexión, ¿no? Y quizá el ocaso de las religiones, en el sentido que tal como se han mantenido ya no nos permiten conectar, nos muestra que hoy el camino hacia el autoconocimiento quizá tiene que ser diferente. Ya ni basado en tradiciones, que a la vez estas tradiciones están basadas en experiencias propias que tenían los pasados, profetas de Israel, santos o profetas en el cristianismo, o experiencias de chamanes en todos los continentes, personas que de alguna manera su espíritu podía como salir del cuerpo y conectar con otras realidades, y esto lo transmitían, y quizá plantearnos, y lo digo así porque esta es mi convicción y este es mi camino, como hoy el ser humano, si es capaz de ampliar la capacidad del pensar y que no sea solo un pensar intelectual, lógico, árido, que es necesario, pero no es suficiente. Si además de esto es capaz de empezar a ampliar la capacidad del pensar a un pensar imaginativo, imaginativo no significa fantasioso, sino de trabajar con imágenes y poder entender las imágenes, pues esto, desde una mitología a una cosmovisión o un cuento de hadas, entender ese tipo de imágenes y compaginar el pensamiento intelectual, racional, lógico con el pensamiento imaginativo, el ser humano paulatinamente irá adquiriendo un nuevo tipo de conocimiento que le volverá a conectar con el origen. Y como decía antes, esto hoy es imprescindible, lo que ya estaba en los templos de Grecia, en el templo de Apolo, en Delfos, por ejemplo, el conócete a ti mismo, hoy es más fundamental que nunca, porque si pensamos que la economía la podremos cambiar modificando las estructuras externas, las instituciones, las empresas. O sea, que cambiando algo externo esto va a funcionar, estamos en otro grave error. Esto ya pasó en el socialismo utópico de Owen, si no recuerdo mal, siglo XIX, que pensaba él que haciendo grandes instituciones, grandes organizaciones empresariales para los trabajadores, que estuvieran bien, todo funcionaría, se arruinó. Se arruinó, lo dio todo para los trabajadores, se arruinó porque lo social no sirve que uno cree una estructura externa. Hay que invitar, ¿no? Y por tanto diría, y quizás esto le sorprenda a alguien, que el primer fundamento para un cambio económico y social, para que tengamos una nueva economía humana, como algunos llaman economía del bien común, es la educación. La educación es una cuestión social. Y este es el problema porque se ha convertido la educación cada vez más en un transmitir una serie de conocimientos, muchas veces los propios padres más por miedo que por amor. Dice, bueno, mi hijo mañana, el día de mañana, ¿cómo se ganará la vida, no? Y preocupa más de qué comerá mi hijo mañana que si mi hijo realmente será feliz y será plenamente humano y se desarrollará en todas sus capacidades. Entonces, pues queremos que los hijos estudien, que saquen buenas notas, que tengan una carrera universitaria o dos, algún máster, que encuentren un buen trabajo. Pero claro, luego hay un fenómeno, como está pasando hoy en los países más ricos del mundo. He estado hace pocos meses en Suiza, están sumamente alarmados porque el suicidio juvenil se ha disparado de forma exponencial, ya es la primera causa de muerte, igual que sucedía en Noruega, Japón, suicidio juvenil, tasas increíbles. Y uno puede decir, pero si lo tienen todos, son países ricos, gente, jóvenes de familias muy ricas, ¿por qué se quitan la vida? Porque están desesperados, o sea, no tienen esperanza. Aquello que llevaban dentro como proyecto vital, que nacemos, y como decían los antiguos en mitología, decían que al nacer atravesamos el río Leteo, y Leteo viene de Leteia, significa el olvido. Y al atravesar el río del olvido hemos olvidado quiénes somos, de dónde venimos y qué veníamos a hacer. Y aquí hay que encontrar esto. Lo hemos olvidado en la cabeza, pero lo llevamos dentro como proyecto de vida. La educación es ayudar a los jóvenes, niños y jóvenes, a que puedan encontrar su proyecto vital, que se puedan desarrollar plenamente como humanos, ¿no? Y esto no es así. Por eso desesperan, por eso son a veces violentos consigo mismo, con los demás, por eso se drogan. El fenómeno de la droga no da placer. Se drogan porque quieren salir de esta realidad a ver si experimentan algo diferente.
El error es que lo están haciendo de manera equivocada, rápido, sin esfuerzo, y las experiencias de otras dimensiones que pueda dar la droga no tienen nada que ver con la otra realidad que tienen que conocer. Pero nos están mostrando esto y nos empeñamos en seguir educando y lo importante son las matemáticas y la física, la gramática. Sí, hombre, claro, no lo negaré, también es importante. Pero no es más importante estudiar matemáticas que tocar un instrumento musical o saber pintar o escribir poesía. No es más importante, pero lo hemos puesto como más importante. Entonces, este para mí es el gran problema, una educación basada en la competitividad. Prepárate porque tendrás que sobrevivir cuando salgas al mundo. Y esto es el primer fundamento del conflicto social. No nos dejan desarrollar en nuestra dignidad humana o en nuestras potencialidades humanas. Lo digo porque este es uno de los temas que hay que cambiar y que intento decirlo siempre en voz alta. Los estados, los gobiernos no pueden seguir interfiriendo en la educación. Cada gobierno quiere transmitir su ideología a través de un plan de educación, de un currículum escolar, en donde como que creen que sus ideas son las mejores, las quieren imponer a los demás y además con unos criterios que me parecen absurdos, hacen un plan de educación para educar a todos los niños igual. Y yo pregunto, ¿igual a quién? O sea, si son todos diferentes, ¿a quién ponemos como modelo que hay que educar a los demás? O sea, nos sorprende que haya un fracaso escolar brutal, que no tengan interés o que acaben con estos índices de suicidio, cuando la característica es del ser humano, somos seres individuales únicos. Cada uno tiene su color. Esta es la maravilla del ser humano. Por tanto, educar es permitir que uno se desarrolle en su individualidad y también que aprenda a convivir con los demás, ¿no? Para mí este es el primer punto de un nuevo orden social, aunque pueda sorprender, porque separamos, ¿no? Educación y tal. La educación es esta cuestión social y la convivencia social y luego la economía dependerán de ese tipo de educación. Y repito, las pautas o los límites que se ponían antes no están, ni van a volver, ni creo que tengan que volver tal como estaban, pero el desafío es cómo desarrollo una individualidad ética o un individualismo ético en donde la ética y la moral no me vienen impuestos desde fuera por una ley, sino que los descubro y los tengo yo dentro. No necesito que alguien me mande para comportarme correctamente. Descubro la verdad y soy libre. Desde dentro me comporto correctamente, ¿no? Este como primer fundamento, ¿no? El segundo, darnos cuenta, para mí este es el fundamento, otro de los fundamentos de una nueva economía, que yo le llamo principio de la dependencia mutua. Nadie de nosotros es autosuficiente. Yo no sé fabricar ni la camisa que llevo, ni el jersey, ni los pantalones, ni los zapatos. Todo lo que comí ayer lo cultivaron unos agricultores, unos ganaderos, unos pescadores, lo cocinaron unas personas, me lo sirvieron otras. Acabo de llegar en un avión que yo no sé pilotar. Es decir, todo lo que yo necesito lo cubren los demás con su trabajo. Y esto es fundamental. Yo a veces hago un ejercicio, cuando doy seminarios de varios días, pues a empresarios, ejecutivos, o es igual, o a personas, o incluso a jóvenes ya a una cierta edad, ¿no? Haz un ejercicio de memoria, de recordación de toda tu vida, con qué personas te has encontrado y cómo hoy puedes estar aquí, pues esto, asistiendo a esta charla o en donde sea, gracias a que infinidad de personas te lo han dado todo. Desde que a través de los padres nos dieron la vida, nos alimentaron, nos educaron, nos cuidaron, las personas que en cada momento te has encontrado en tu vida, que te han servido, incluso las que a lo mejor te han perjudicado, porque con esa dificultad también has crecido como ser humano. Es decir, cuando uno empieza a observar esto, y este es un ejercicio que deberíamos hacer a menudo, un ejercicio de repaso biográfico, cómo los demás han intervenido en mi vida, si uno no es frío como un témpano, surge un sentimiento primero de reconocimiento y segundo de gratitud. Incluso hay gente que presume en la vida, ¿no? Personas que son más inteligentes que otras y por eso tienen más éxito y presumen de inteligencia. Pero es que la inteligencia también te ha sido donada. Las personas nacen con una inteligencia y unas capacidades. Da gracias de esto, no presumas. La inteligencia, todas las capacidades o las inteligencias, porque hay muchos tipos de inteligencias, no son donadas. La pregunta es,
con lo que me ha sido donado, ¿yo qué puedo aportar al mundo? ¿Cómo el mundo puede ser mejor gracias a mí, gracias a esta inteligencia, ¿no? En todo caso, si alguien quisiera presumir, que no hay que presumir de nada, pero podríamos presumir de bondad. Bondad es esto, es decir, los dones y cualidades que me han sido donados al servicio de quien los quiero poner, pero de inteligencia, de riqueza, pues si todo esto te ha sido donado y está bien. Yo tengo la oportunidad de hablar con gente de mucho dinero y les digo, bueno, plantéate el destino, el karma, porque hablo así, ha hecho que tengas dinero. Bueno, pregúntate qué capacidades tienes, que te ha llegado ese dinero y que qué puedes hacer en el mundo con ese dinero. Que no solo sea para ti, sino que a través de ti tú puedas cambiar el mundo, ¿no? Pero como decía antes, en cada uno existen fuerzas sociales y antisociales. Hoy no es el momento ni es el ámbito para profundizar en esto, pero en el mundo existen fuerzas de oscuridad, fuerzas del mal, que tienen su misión, están ahí por algo y para algo, ¿no? Y que actúan en el interior del ser humano. Esto se conoce desde la antigua Persia. Zaratustra ya hablaba de Hormuz o Ahura Mazda, el dios del sol, ¿no? De la positividad, de todo, de la conciencia, y Ahura Mazda, perdón, Ahura Mazda, el del dios del sol, y Ahriman, el de la oscuridad, que nos quiere hacer creer que solo existe la materia, ¿no? Que nos niega el espíritu del ser humano y que nos torna mezquinos la mentira, la codicia, la avaricia. Todo esto está dentro. Esto no es abstracto. Esto son fuerzas interiores que cuando uno mira dentro las reconoce, ¿no? Y que tienen que estar ahí dentro. Porque el ser humano, luchando interiormente contra las fuerzas negativas, desarrolla nuevas capacidades. Entonces, es normal que en el ser humano existan fuerzas antisociales, pero en la educación, ya digo, en casa, la educación en el colegio, y en estos ejercicios de retrospectiva de la vida o de memoria, de biografía, uno te das cuenta cómo te lo han dado todo. Entonces, generaríamos, si fuéramos conscientes de esto y supiéramos desarrollar la gratitud, que esto se enseña de pequeño en casa, generaríamos una economía en donde el trabajo no sería aquello que hago para ganar un salario. Este es uno de los grandes errores de la economía. Antes he hablado de tres cosas, ¿no? Tierra, trabajo y capital. Trabajo es, nazco con unas capacidades, mi misión, mi gran oportunidad es cómo llevo mis capacidades al mundo para que gracias a mí el mundo esté mejor. Es decir, cómo gracias a mis capacidades puedo satisfacer necesidades de los demás. Y no todas las necesidades son físicas de alimento, hay necesidades culturales, etcétera, etcétera. Es decir, el trabajo como algo espiritual. Y hoy compramos y vendemos el trabajo como si fuera una mercancía. O sea, hemos profanado el trabajo y reclamamos un salario que más produzca, que le paguen más. Y nos parece natural. Y hablamos del mercado de trabajo. ¿Para qué voy a pagar 3.000 si hay gente que lo hace por 1.000? Pues la oferta, la demanda, y nos parece natural. No es natural. Es una perversión, es una profanación de la dignidad humana. Uno tiene la oportunidad de entregar todo su trabajo, cuanto más trabajo y más bien hecho, mejor estará el mundo, y luego ya reclamaré el salario que necesito para vivir. Pero separemos de una vez trabajo y salario, porque a lo mejor a quien sirve mi trabajo no es aquel que me va a pagar. Si yo estoy en un restaurante, preparo una comida, el que come la comida en el fondo no es el que me paga, a mí me paga el empresario. O sea, los que dependen de mí, que gracias a mí estén mejor, ¿no? Y esto depende de la individualidad libre. Hay gente que dice, a mí por lo que me pagan, pues me da igual. Ya, pero tú tienes la opción de por lo que te pagan, haz que aquello sea lo mejor del mundo. Después, si necesitas, pues cambia de trabajo. Esta sería una de las primeras cosas. Es decir, dignifiquemos el trabajo, tengamos una visión espiritual del trabajo como una capacidad que nos ha sido donada y que vamos a entregar al mundo. Y el salario, algo que necesitamos y que luego reclamaremos, pero por separado. El segundo es la tierra. Este absurdo de que compramos y vendemos la tierra y tenemos tierras y tenemos propiedades. Que esto los pueblos indígenas se quedaban maravillados cuando llegaban los europeos, ¿no? Esto se ha visto a veces en películas de la conquista del oeste en Estados Unidos. Llegaba uno, marcaba, decía, esta tierra es mía. Pero ¿cómo que estudia? Pues esto, la tierra es de todos, usa la que necesites. No, no, esta es mía. Entonces también nos parece normal comprar y vender la tierra
Igual que el trabajo, la tierra no debería poderse comprar ni vender. Y por supuesto, mucho menos especular. Grandes problemas que tenemos en la economía es la especulación con la tierra. Hay poca tierra, vale más cara, compramos, vendemos y entramos en una espiral que lo curioso es que no sirve a nadie, porque incluso los que haciendo esto ganan mucho dinero, es que no están mejor, están peor. Tengo un amigo que había sido muy rico, millonario, y él dice, gracias a Dios me arruiné, lo perdí todo. Cuando digo millonario, mucho dinero, o sea, casas, coches, barcos, y lo perdió todo. Y dice, gracias a que lo perdí todo, finalmente me encontré a mí mismo. Pero cuando estaba en la euforia que no veía, se sentía mal. Y cada vez necesito más y cada vez que cuanto más tengo, peor me encuentro. Si fuéramos, le he dicho que escriba un libro y que lo cuente para otros empresarios, ¿no? Pero si tuviéramos coraje de mirar, él me decía, Joan, yo ya lo sabía en el fondo. En el fondo lo sentía, pero tenía miedo a parar a mirarme por dentro. Tenía pánico a encontrar un vacío interior. Pues decía, una nueva economía pasa por este autoconocimiento. ¿Qué te pasa? ¿Qué necesitas? ¿Por qué quieres ganarte un dinero? ¿Qué más quieres comprar? ¿Qué te hace falta, no? Párate a pensar, porque a lo mejor lo que te hace falta no es material y necesitas otra cosa. Entonces, esta obsesión en comprar y vender tierras, y no hay ningún derecho, nadie tiene, debería tener el derecho, ¿no? Y una propuesta que hacemos a algunas personas es que consigamos algún día que gente millonaria compremos tierras, que parece una contradicción, pero ponerlas a nombre de fundaciones en las que ya no se pueda especular nunca más. Fundaciones que sirvan para hacer agricultura pues, regenerativa, orgánica, biodinámica, para hacer centros culturales, artísticos, pero que nadie pueda especular. O sea, compro y libero de propiedad y a nadie más podrá comprar y especular con esto. Porque no es sano, no es sano, ¿no? Por lo tanto, tenemos la tierra, tenemos el trabajo y por último el capital. También, y ahí sí que esto es más difícil, también hay un mercado de capitales. La gente compra y vende capitales en bolsa, o sea, todo tipo de dinero. Y como decía antes, el dinero, o sea, el capital se puede, o la riqueza, se puede crear de dos maneras, ¿no? Una es trabajando la tierra. La tierra tiene un montón de cosas, desde minerales o metales que hay en la tierra que hay que trabajar para extraerlos, o la agricultura o la ganadería. O sea, trabajando con lo que es tierra en general, creamos valor, creamos riqueza, creamos un capital, ¿no? La otra es aplicando nuestra inteligencia, algunos dicen el espíritu, la inteligencia al propio trabajo. Y a veces digo, imaginaros cuál es el valor que tiene el hecho de haber inventado una rueda. Y el que inventó la rueda no estaba sudando, trabajando, sino pensando, inventó una rueda. Imagínate los cientos de miles de millones de horas de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio que supuso la rueda. Es un ejemplo sencillo que pongo en un libro que tengo para jóvenes, ¿no? O sea, cuando uno aplica la inteligencia al trabajo, hace que aquello sea más eficiente, más productivo, con menos esfuerzo, está creando riqueza también. Y al final, todo este capital que se puede simbolizar en propiedades o en dinero, lo estamos comprando y vendiendo, o incluso en las empresas, siempre los empresarios, claro, a los que ponen el capital en la empresa, a los inversionistas, a los accionistas, son los que tienen como la tiranía, ¿no? Bueno, es que los accionistas, claro, han puesto dinero y, claro, tienen todos los derechos, ¿no? Digo, ya, pero es que el capital que han puesto los accionistas es un dinero, un capital que viene de un trabajo del pasado. Y mi pregunta es, ¿por qué el trabajo del pasado se valora más que los que están aplicando el trabajo hoy en el presente? ¿Por qué el que pone dinero está más bien considerado, tiene más fuerza que el trabajador que está trabajando hoy? Los dos aportan trabajo. Unos lo hicieron en el pasado, ellos o sus padres o sus abuelos, y aquel trabajo se concretó en una riqueza, en un capital, y otros ponen su capital, que es el trabajo, hoy. Debería haber una relación de más equidad y no esta cosa, ¿no? Pero todo esto viene de esta ceguera sobre el dinero, el capital, y no nos damos cuenta, como decía antes, dinero es relación entre seres humanos. O sea, sabéis que en la antigüedad no había dinero, había trueque. El dinero sigue siendo un trueque. Lo que pasa es que el trueque era algo muy limitado. O sea, si tú tenías un huerto y tenías que cambiar los tomates y las patatas por, yo qué sé, por unos zapatos, pues es problemático. Imagínate que vas al zapatero, oiga, deme unos zapatos, le traigo 10 kilos de tomates. Y te dice, no, yo no como tomate. Hostia, ¿qué hacemos? Bueno, buscar otro. O sea,
El trueque era muy limitado. Cuando nace el dinero es para facilitar el intercambio, pero seguirá siendo un trueque. Es decir, el dinero que me han dado yo lo cambiaré cuando yo quiera, donde quiera, por lo que yo quiera, pero el momento que pague, habría acabado el intercambio. O sea, sigue siendo un trueque. Por tanto, siempre que usamos el dinero, y esto tiene que ver con este camino de autoconocimiento, nuestras decisiones no solo nos afectan a nosotros, afectan a los demás y afectan a la tierra. Por tanto, yo soy el responsable de lo que pasa con mi dinero en el mundo. Yo en el mundo que hay dolor y hay sufrimiento, es consecuencia de nuestro egoísmo, de nuestra ceguera, de buscar el beneficio propio. Cuando vendo, tiendo a, bueno, vender lo más caro posible y comprar lo más barato posible. Pero estás afectando a los demás. Pero a ti como ser humano esto tampoco te sirve de nada. Y cuando la gente dice, bueno, sí, pero es que el mercado es así, pero el mercado no te obliga. El mercado no, aunque digan las leyes del mercado, no es verdad, es una mentira. No existen leyes en el mercado. Solo existen leyes en la naturaleza. La ley de la gravedad, dejas caer una piedra y cae, o sea, esto no puede ser. Pero en el mercado hay modelos de comportamiento. Puedo seguir comportándome egoístamente como todo el mundo y justificar, "Ah, es que todo el mundo lo hace así, ya, pero yo quiero ser libre. O sea, el comportamiento de los demás no quiero que determine el mío. Actuaré con conciencia. Esta es mi opción, ¿no? Y cuando no lo hacemos y tenemos miedos, y detrás del dinero hay estas fuerzas oscuras que decía antes, que los persas llamaban así en nombre genérico Ariman, ¿no? La oscuridad, y que tiene que ver con el miedo, con el poder, con la mentira. Detrás del mundo del dinero está muy potente estas fuerzas así, ¿no? Y cuando uno es capaz de hacer un examen de conciencia consigo mismo, ¿cuál es mi relación con el dinero? Histórica, biográfica. ¿Ha sido fácil para mí conseguirlo? ¿Difícil? ¿Y he tenido tendencia a acumularlo? ¿Qué hago con mi dinero? Como el subtítulo, mi primer libro que escribí ahora hace muchísimos años, ya está agotado y tal, era Dinero y conciencia, pero el subtítulo era mejor, ¿no? ¿A quién sirve mi dinero? O sea, ¿yo qué hago con mi dinero en el mundo, no? Por ejemplo, cuando voy a comprar. ¿Cuáles son mis criterios cuando voy a comprar? ¿Qué es lo que estoy comprando? ¿Quién lo ha producido? ¿En qué país? ¿En qué circunstancias? ¿Puede vivir dignamente o miserablemente? No sea acaso que te compres una ropa de moda de algunas que existen, voy a dar nombres, y resulta que estas empresas subcontratan a empresas en Bangladesh en donde las mujeres viven como esclavas. Murieron más de 1000 mujeres trabajando en condiciones inhumanas. No permitiríamos que nuestros hijos trabajaran allí. Pero no nos importa comprar, porque es que ni lo vemos. O sea, hace muchos siglos, mucho tiempo se creó algo en economía feo que se llaman las sociedades anónimas. Anónimas, es decir, no me interesa saber lo que hay detrás. ¿Cómo que no? Tienen que ser nominales. ¿Quién la ha creado? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cómo están trabajando? ¿Respetan la tierra o no? ¿Respetan a las personas? No. Si es que no, yo puedo decir, con mi dinero no, no voy a comprar. Por muy barato y bonito que sea, no me da la gana. No es barato, es mentira. No es barato. El valor verdadero lo pagará otro. Si no lo pagas tú, lo paga otro. Entonces, esta toma de conciencia también me permite conocerme a mí mismo. Si sigo todavía en el egoísmo primario de siglos, hoy he querido empezar un camino nuevo de abrir la conciencia y cada vez, por suerte, hay más personas, no sé si que lo están haciendo, pero por lo menos se lo están planteando, lo están descubriendo, ¿no? Esto en cuanto a consumo, pero tú sabes que yo, por karma, no por vocación, toda mi vida en la banca, mi vocación era ser profesor, pero el destino me llevó a ser banquero. Y la experiencia del dinero en banca, ¿no? Como las personas cuando van a un banco o fondos de inversión y tal, también lo mismo, buscan la máxima rentabilidad. Otra vez lo mismo. Oye, Joan, ¿en qué podemos invertir que gane lo máximo posible? Les digo, pues mira, armas, droga, prostitución. Hombre, pues hombre, me has dicho máximo, pues ya déjame que te conteste, ¿no? Entonces hay que provocar un poco. O sea, pero ¿por qué quieres ganar lo máximo? ¿Por qué no me preguntas, Joan, ¿qué podríamos hacer con este dinero? Que ayudemos a que el mundo esté mejor. Y de paso, si creamos riqueza en el mundo, que una parte de esta riqueza me venga a mí de vuelta. Perfecto. Pero nadie pregunta qué puedo hacer para que el mundo esté mejor. Y esto, curiosamente, ni personas que aparentemente tienen buena conciencia, buenos pensamientos, buenos sentimientos, personas en movimientos espirituales o en un camino de desarrollo espiritual,
más antiguo de una religión o más moderno New Age, de estos miles caminos que hay, que sí, sí, en la cabeza, en las ideas muy bonito, en los sentimientos también, pero el dinero no mezcles. Ahí es territorio sagrado. No, no mezcles el dinero. Entonces, en el uso del dinero, en el uso de la tierra, en el uso del trabajo, todo esto que estaba comentando, ahí tenemos la opción nosotros. No hay que los políticos, el gobierno que cambie las estructuras. Si algún día hablo con políticos, pues igual les digo lo que pienso, pero mi pregunta es, yo como ser humano, ¿qué puedo hacer cada día para que el mundo esté mejor? ¿Cómo entre las personas que hemos despertado la conciencia, y, y aparte de las bromas que hago, es decir, sí que hay miles de personas que en los últimos años, ya finales del siglo pasado y tal, hay un despertar de la conciencia. Por lo menos se hacen congresos, ¿no? Y conciencia y tal. Para mi gusto se habla más de lo que se hace, ¿no? Igual que ahora hay gente que se dedica a medir el impacto. Y hay más gente midiendo el impacto positivo que creándolo. Digo, bueno, me preguntan, ¿tú has medido tu impacto? Digo, no, yo hago impacto, ya lo medirá otro. Pero a pesar de que hay un cambio, no es suficiente para lo que el mundo necesita. Vamos tarde. Digo, hombre, pero vamos mejor. Pero no es por mí. Yo tengo la posibilidad de viajo muchísimo. Ahora acabo de llegar de México a Brasil, viajo desde México a la Patagonia, me muevo por otras partes y necesitamos cambiar la economía. Es urgente. Hay una desigualdad económica que clama al cielo. Hay cosas que dicen, no sé cómo podemos permitir esto y dormir tranquilamente. Cuando a la vez ves que hay miles de proyectos muy buenos que se podrían desarrollar y crear puestos de trabajo y dar soluciones a problemas sociales y medioambientales y no se pueden desarrollar, pues porque no consiguen entidades financieras que les den financiación, préstamos en condiciones adecuadas. Y no lo hacen porque las personas, mm, a nivel particular, cuando van al banco, le dan otra instrucción. Le dan otra instrucción de, pues esto, invierte en lo que más dé. Y nosotros, que sabes que llevamos ya muchísimos años intentando desarrollar la banca ética en Latinoamérica, estamos haciéndolo, pero cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y eso que cuando doy conferencias, que he dado miles, la gente siempre me dice que le llego al corazón, ¿no? Digo, "Hostia, pues siempre fallo por 3 centímetros. Ah, y Joan, me has llegado al corazón. Pues he fallado por 3 centímetros. Porque yo iba a la cartera, está al lado. Con tu corazón, con todo el respeto, no hacemos nada. Ay, el corazón, ay, qué bonito todo esto, y todo es muy lindo. Pero la falta de compromiso, si yo voy a poner un pequeño grano de arena, voy a intentar ser coherente con mis ideas. Y por eso decía, a veces lamento que en los ambientes supuestamente espirituales es donde más ceguera o más egoísmo hay en el tema del dinero. Por tanto, para resumir un poco todo esto, que he dicho muchas cosas, es decir, hoy plantear una nueva economía que esté a la altura de lo que el mundo necesita del nuevo ser humano pasa por un camino de autoconocimiento y transformación personal, y eso hay que dedicarle un tiempo diario. Pasa sobre todo por una nueva educación, pero claro, primero he puesto autoconocimiento, porque si no hay un trabajo de autoconocimiento, ¿cómo vas a educar? Empezando por los padres y profesores. O sea, la responsabilidad de educar a niños y jóvenes, edúcate a ti mismo, porque el niño aprenderá lo que tú eres, no lo que le digas. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Sé tú. En la medida que tú te transformes, el niño verá un modelo, ¿no? Y luego, básicamente, digo, cambiar estos conceptos que tenemos de lo que es la tierra, lo que es el trabajo y lo que es el capital o el propio dinero, ¿no? O sea, trabajar, o sea, en el consumo está bien que uno sea un poco egoísta. O sea, tú tienes que mirar cuando vas a comprar qué es lo que necesitas. Egoísmo entre comillas. Miro por mí, yo necesito esto, bien. Ahora una vez miras lo que tú necesitas, pregúntate, ¿y quién va a producir esto? Ya cuando hablamos del trabajo que hay detrás, ahí no puedes ser egoísta. Tú tienes que mirar lo mejor que te satisfaga a ti tus necesidades, pero luego mira altruismo cuando es el trabajo, el que está trabajando, cómo lo está haciendo y cómo afecta ese trabajo, ¿no? No permitir que porque yo quiero comprar barato haya un trabajo esclavo o haya una contaminación de la tierra. Entonces, esa dualidad que decía entre individualidad y comunidad, o entre tendencias antisociales y sociales, esa polaridad en el uso consciente del dinero, esto se puede resolver. Y ya he dicho antes, ¿no? Cuando uno mira la propia contabilidad, yo esto invito a mucha gente a hacerlo, lleva tu contabilidad durante 3 o 4 meses, anotando hasta el último céntimo todo lo que estás gastando, y cuando lleve varios meses, haz
la contabilidad, apártalo en diversas partidas, cuánto he gastado en vivienda, cuánto he gastado en alimentación, cuánto he gastado en transporte, etcétera, etcétera. Y cuando uno lo mira, ve el apartado del ocio, lo que gastamos en cosas que no son necesarias. Cuando digo ocio, o sea, si uno va a hacer una mariscada con los amigos, es lícito, pero no es alimentación, es ocio, ¿vale? Digo, porque si no, cuando uno mira esto, te das cuenta como cuando algo es superfluo, cuanto más gastamos, menos nos importa. Ayer pasé por el duty free de los aeropuertos, que es el bulevar de la estupidez humana, y te sorprendes, o sea, cómo perfumes, licores, tabaco, la gente gasta fortunas. Es un negocio que mueve billones, pero que lo mismo no lo pagarían por ir a una conferencia por algo cultural. O sea, se considera que lo espiritual tiene que ser gratuito y lo material hay que dedicarle dinero. Mi último mensaje sería, si queremos que esto cambie, disminuyamos el consumo material, porque ni lo necesitamos ni la tierra lo resiste, y dedicamos todo ese dinero que estamos dedicando al material a un consumo cultural, consumo entre comillas, es decir, que estemos dispuestos a pagar por un curso, por una formación, tanto más de lo que pagaríamos por algo material, porque nuestra alma es lo que está necesitando, no más consumo, sino llenar este vacío interior que tenemos como seres humanos. Entonces, todas estas reflexiones, dichas muy rápidamente, cada una nos llevaría mucho tiempo de ampliación, pero nos dan un poco el fundamento, una nueva economía. No vendrá de cambios estructurales externos, ni cambios políticos. Viene de una firmeza, de un coraje, decir, yo voy a cambiar y con mi ejemplo intentaré convencer a otros que hagan lo mismo. Yo al menos así lo estoy viviendo y así lo intento compartir con los demás.